¿Cómo están? Los saludo con mucho cariño desde aquí, desde la parroquia de Santa María de los Ángeles, aquí en San José de Carrasco, Canelones, Uruguay. Bueno, pues estamos a punto, ¿verdad?, de comenzar ya con nuestra charla del día de hoy. Recordemos que toda esta semana estuvimos pues compartiendo, ¿verdad?, estas charlas que nos enriquecen, que pues de alguna manera nos ayudan a vivir de una manera más intensa esta Semana Santa. Y bueno, pues hoy viernes, ¿verdad?, me corresponde compartirla a mí, a todos ustedes, con mucho cariño. Pues bien, pues hoy es Viernes Santo, ¿verdad? Hoy conmemoramos ya la pasión, la muerte de Jesús. Ojalá que ustedes también puedan darse la oportunidad de poder participar y ver desde su casita, desde casa, pues alguna plataforma digital, ¿verdad?, pues esta celebración que vamos a tener por la tarde. Recordemos que es el único día del año en que no habrá celebración eucarística, pero, ¿verdad?, pues habrá celebración de la palabra, adoración de la cruz y bueno, pues después, ¿verdad?, el rezo del Vía Crucis. Vamos a comenzar con nuestra charla. Vamos a empezar primero con una oración para pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que se derrame sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues hoy para nuestra charla, más o menos como que vamos a tomar un texto parecido al de ayer, cuando Jesús ora en Getsemaní. Nuestra meditación, la meditación de este Viernes Santo, lleva por nombre la profundidad del sufrimiento de Jesucristo. Y bien, entonces vamos a ver este texto bíblico. Yo les invito para que ustedes también en casita puedan pues tomar su Biblia, ¿verdad?, de alguna manera. Creo que si bien pues ahora tal vez a lo mejor, ¿verdad?, toda la iglesia no se puede alimentar, bueno, no toda la iglesia, pero sí gran parte de la iglesia no se puede alimentar de Jesús, Eucaristía, ¿verdad?, de manera sacramental, pero sí nos podemos alimentar con la palabra de Dios. Así que pues ojalá que también en casita ustedes puedan tomar su Biblia, abrir su Biblia para alimentar nuestro espíritu. Les voy a invitar para que busquemos el texto bíblico de San Lucas, capítulo 22, versículo del 39 al 46. Vamos a darle lectura para que pues sepamos de qué se trata. Lucas 22, del 39 al 46. Luego Jesús salió y, según su costumbre, se fue al monte de los Olivos, y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y lloren, para que no caigan en tentación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Pues bien, queridos hermanos, es un texto, ¿verdad? Tal vez a lo mejor muy conocido por todos nosotros, pero que sin embargo, ¿verdad? Pues tiene una realidad bastante profunda de fondo. Vamos a descubrirla un poco. En primer lugar, pues aplicamos este primer método de la lectio divina. ¿Qué dice el texto? Jesús va al huerto de Getsemaní, ¿verdad? Va al huerto de los olivos, y justamente pues allí, cuando llega con sus discípulos, ¿verdad? En primer lugar, pues le va a invitar a sus discípulos para que oren, para que no caigan en tentación. Y en segundo lugar, bueno, pues vamos a ver cómo Jesús se va a retirar un poco, va a tomar un poco de distancia de sus discípulos y va a orar. Y la oración de Jesús va a ser esta: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Entonces, en ese momento viene otra escena cuando el ángel se le aparece, viene para consolarlo, pero dice que el sufrimiento es tan intenso que dice que él empieza a sudar gotas como de sangre, ¿verdad? Tan pesadas como gotas de sangre. Y entonces, pues por último, Jesús se levanta de donde está orando, va con sus discípulos y los discípulos están durmiendo y justamente, ¿verdad? Pues Jesús les va a reprender y les va a exhortar: ¿por qué están durmiendo? Levántense para que no caigan en tentación. Eso es más o menos como que, ¿qué dice el texto? Ahora la pregunta para el segundo paso, ¿verdad?, de la lección divina es: ¿qué me dice el texto? Creo que esta es la parte más importante, ¿verdad? La parte más interesante que nos va a ayudar a todos. ¿Qué me dice el texto? Bueno, creo que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes también se puede hacer esta pregunta: ¿qué les dice a ustedes este texto? En primer lugar, bueno, pues que Jesús, ¿verdad?, tiene una angustia tan grande que se va a orar ante la presencia del Padre, justamente para no desfallecer, para no caer en la tentación, justamente para no abandonar, ¿verdad?, para no dejar incompleto el plan de Dios, para no dejar incompleta la voluntad de Dios, ¿verdad?, para no desobedecer la voluntad de Dios. Jesús necesita de la oración. Por eso, queridos hermanos, también ojalá que nosotros, ante los momentos difíciles que vivimos, pues ojalá que también nos alimentemos, ¿verdad?, que descubramos a un Padre amoroso que nos ama, a un Padre que nos asiste, que pongamos toda nuestra confianza en Dios como Jesús, que ante este momento de ser aprendido, de ser arrestado, y luego sabemos que lo van a llevar para encarcelarlo y para condenarlo, pues ojalá que, así como Jesús, también nosotros nos pongamos en oración, porque esta es nuestra fuerza. La oración es la fuerza para nuestro espíritu. Sabemos que la carne es débil, ¿verdad?, que la carne pues es como muy pues limitada, ¿no? Pero sin embargo el espíritu que está dentro de nosotros necesita de esta fortaleza que viene de parte de Dios para poder vencer en todo momento de peligro y de dificultad. En primer lugar, pues entonces descubrir el valor de la oración. En segundo lugar, encontramos también cómo pues los discípulos, ¿verdad?, están acompañando a Jesús, aunque se quedan un poco distantes de Jesús, pero los discípulos se duermen. Y es entonces cuando Jesús va a volver con ellos y les va a decir: levántense, oren para que no caigan en tentación. Pues muchas veces también a nosotros tendría que decirnos este texto de que abandonamos a Jesús. Así como los discípulos abandonaron a Jesús, ¿verdad?, porque ellos estaban durmiendo mientras Jesús estaba sufriendo y estaba orando, pues los discípulos estaban simplemente, ¿verdad?, dormidos. Estaban como muy ajenos, ¿verdad?, como muy ajenos a la realidad que Jesús estaba a punto de padecer. Como que los discípulos estaban tan llenos de debilidades que pues que en ese momento, ¿verdad?, pues como que les ganó más el sueño, como que pudo más su debilidad. Y por eso, queridos hermanos, creo que también a veces a nosotros nos puede pasar eso, ¿no? Que aunque vemos que Jesús sufre por nuestros pecados, carga con la cruz, pues también a veces como que nosotros nos dejamos llevar más fácilmente por nuestra debilidad, y a veces también como que llegamos a caer en un punto de tal indiferencia, de no importarnos a veces también el sufrimiento de Jesús. Y creo que en segundo lugar, no solamente el sufrimiento de Jesús, sino que a veces también el sufrimiento de nuestros hermanos. Así como los discípulos duermen mientras Jesús está sufriendo y está orando, pues a veces también nosotros estamos durmiendo como en una especie como de aletargamiento, o como en una especie como de adormecimiento, ¿no?, como de anestesiamiento ante el sufrimiento de los demás. Ojalá, pues, queridos hermanos, que nosotros no seamos como los discípulos, ¿no? Que no seamos como los discípulos que nos dejamos llevar fácilmente
por nuestra propia debilidad, aunque vemos sufrir a Jesús y aunque vemos sufrir a nuestros hermanos. Y bueno, pues en tercer lugar, pues vemos a un Jesús que sufre. Aunque ya apenas está en el huerto de Getsemaní, no está pasando todavía por la cruz, está en el huerto de los olivos, pero Jesús ya está sufriendo, ¿verdad? Ya tiene una gran tristeza en su alma, ¿verdad? Ya siente una agonía de muerte en su alma. Pues también para que valoremos el gran sacrificio y el gran sufrimiento que Jesús tuvo que pasar para poder redimirnos, para poder salvarnos de nuestros pecados. Hasta aquí, pues entonces, queridos hermanos, ¿qué me dice a mí el texto, verdad? El valor de la oración, no ser ajenos al sufrimiento de Jesús o al sufrimiento de nuestros hermanos. Y por último, pues valorar, ¿verdad?, ese gran sacrificio y ese gran sufrimiento, ¿verdad?, que Jesús, pues, padece, ¿verdad?, sufre por cada uno de nosotros. Ahora vamos a hacer una pequeña meditación, ¿verdad?, acerca de este texto bíblico. Recordemos que nuestra meditación se llama La profundidad del sufrimiento de Jesucristo. Hay personas que de repente por ahí pues suelen decir, ¿verdad?, que tal vez a lo mejor el sufrimiento de Jesucristo no es nada en comparación de lo que otros hombres sufren, ¿verdad? No sé, puede ser en nuestra actualidad o puede ser a lo largo de la historia. Hay quienes llegan a decir, el sufrimiento de Jesucristo no es nada si lo comparamos con el sufrimiento de otros hombres o con el sufrimiento de tantos hombres o el sufrimiento de toda la humanidad, ¿no? Como que a veces vemos a la humanidad que sufre y tal vez a lo mejor podemos llegar a decir, bueno, pero hombre, este sufrimiento de la humanidad juntado, ¿verdad?, junto todo el sufrimiento de la humanidad, es muchísimo más que el sufrimiento de Jesucristo. Desde el punto de vista físico, pues sí, puede ser, ¿no? Puede ser que tal vez a lo mejor algunos hombres el sufrimiento físico puede ser que sea más fuerte en comparación del de Jesús, o que junto el sufrimiento de la humanidad sea más fuerte que el sufrimiento de Jesús, puede ser, sí. Pero la angustia y el sufrimiento y la agonía que Jesús siente en su alma en este momento que se encuentra en el huerto de los olivos, no se compara con la angustia de todos los hombres en la humanidad, ¿no?, de todos los hombres en la historia. Es decir, el sufrimiento de Jesucristo no solamente fue un sufrimiento físico, sino que justamente vayamos un poquito, ¿verdad?, a Mateo capítulo 28, versículo 36, y justamente, ¿verdad?, él va a decir allí, siento una gran tristeza en mi alma. Jesús sentía una gran agonía en su alma, ¿verdad?, una agonía de muerte. Entonces, el sufrimiento de Jesús no solamente está en la carne, en su carne, no solamente es un sufrimiento físico, sino que es un sufrimiento, es una pasión que él vive en su alma. Y de eso vamos a hablar ahorita, ¿verdad?, de la pasión en el alma de Cristo. Es ahí donde se produce el más grande sufrimiento de Jesús. Pero ahora la cuestión sería, ¿verdad?, ¿por qué sufre Jesús? ¿Por qué? Vamos a ver un poquito este texto bíblico de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y aquí vamos a descubrir esta pasión en el alma de Cristo. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ahí vamos a encontrar la pasión que Jesús vive en su propia alma. Vamos a descubrirlo, vamos a darle lectura. Dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Volvamos a darle lectura. Dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Así pues, queridos hermanos, hay una pasión en el alma de Cristo, y es que es el mismo Hijo de Dios, el inocente, el santo, que ahora se ha convertido en pecado. Es el pecado personificado. Y es justamente esta es la angustia de Jesús. Y este es el sufrimiento de Jesús, que ahora ha asumido todo el pecado de la humanidad. Que ahora Él se ha convertido en la iniquidad del mundo. Y por eso
ahora que Él se ha convertido en pecado, sobre Él se vuelca la ira de Dios. Recordemos pues, ¿verdad?, que de alguna manera, pues si el pecado está justamente, bueno, Dios aparece, ¿verdad? Y Dios aparece con un cierto juicio, ¿verdad? Con una cierta impiedad. Dios, ¿verdad?, dice no al pecado, ¿verdad? Entonces, pues de lo contrario estaríamos diciendo que tal vez a lo mejor no había diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, pues ahora que Jesús se ha convertido en pecado, ahora la ira de Dios se vuelca contra él, que está inmerso en este pecado. Y este es el sufrimiento más grande de Jesús, que Él se hace pecado y experimenta, Él padece esta ira de Dios, ¿verdad? Pues justamente que Dios es la santidad pura, y bueno, pues ahora Él padece esta separación de Dios, ahora que se ha hecho pecado. Ese es el más grande sufrimiento de Jesucristo. Y por eso, queridos hermanos, creo que ahora que hablamos acerca de la profundidad del sufrimiento de Jesucristo, ¿hasta qué punto sufrió Jesús? Hasta el punto de que Él se hace pecado, ¿verdad? Para que de alguna manera nosotros ahora quedemos sin pecado. Pero démosle un nombre a este pecado, ¿verdad? ¿A qué pecado se refiere? Pues justamente que al pecado nuestro, al pecado de la humanidad, ¿verdad? En ese pecado que Jesús lleva cargando sobre sí, pues están nuestras injusticias, están nuestras hipocresías, están nuestras mentiras, están nuestras violencias, están pues sí, nuestros rechazos, nuestras rebeliones, ¿verdad? Está todo el pecado de la humanidad. Y Jesús lo lleva cargando sobre sí. Así que, queridos hermanos, no vayamos a hacernos ajenos a todo esto, ¿verdad? De que tal vez a lo mejor digamos, bueno, Jesús no sufrió por mí porque en realidad yo no existía en ese momento cuando murió Jesús. No, Jesús padece por los pecados de toda la humanidad que ya fueron, ¿verdad? Que en ese momento de Jesús estaban y que todavía, ¿verdad?, nosotros en un momento futuro íbamos a cometer. Así pues, entonces, queridos hermanos, Dios condenó el pecado en la carne de Cristo. Romanos 8:3. Dios condenó el pecado en la carne de Cristo. Y ahí, en el momento de la pasión de Jesús, se cumple lo que va a decir el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6. ¿Qué dice el profeta Isaías? Dice: Él fue triturado por nuestros crímenes, sobre Él descargó el castigo que nos sana. Él es el justo sufriente. Él fue triturado por nuestros crímenes, sobre Él descargó el castigo que nos sana. Así pues, entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Esa cruz que Jesús va a cargar, ¿verdad? No tal vez a lo mejor en ese momento del Getsemaní, pero sí un poco después. Esa cruz que Jesús carga y que finalmente en ella va a ser clavado y ahí va a morir, pues Jesús, esa cruz se llama pecado. Esa es la cruz del pecado. En realidad Jesús no carga con una cruz de madera. Jesús carga con la cruz de nuestros pecados. Así pues, entonces, queridos hermanos, ante esta realidad de que Jesús, ¿verdad?, carga con todo el pecado del mundo, justamente que el Evangelio de San Juan va a decir cuando Juan el Bautista dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que carga sobre sí todo el pecado del mundo, todo el pecado de la humanidad. Es allí cuando se suscita el más grande sufrimiento, porque en ese momento, pues Jesús se queda sin Dios. Jesús experimenta la separación de Dios. Ahora Jesús es un sin Dios, ¿verdad? Si bien, pues sí, por supuesto que la presencia del Padre lo va a acompañar en todo momento, en cuanto que está realizando la obediencia suprema, ¿verdad? En cuanto que está realizando la obra de salvación por su obediencia suprema. Pero en cuanto hombre, ¿verdad?, Jesús va a experimentar esta lejanía de Dios. Así pues, entonces Jesús se va a convertir, Canta la Mesa va a llamar que Jesús se va a convertir en el Jesús ateo. ¿Por qué ateo? Recordemos que la palabra ateo tiene dos connotaciones, una en un sentido activo y otra en un sentido pasivo. La palabra ateo tiene un sentido activo
en cuanto que el hombre rechaza a Dios, ¿verdad? Y ahí como que hay una cierta culpa. Pero también tiene un sentido pasivo en cuanto que es rechazado por Dios. Y ahí no hay culpa, ahí más bien es por una pena. Es Jesús. Es decir, Jesús es rechazado por Dios en cuanto que expía el pecado del mundo. Y por eso la agonía de Jesús tuvo que haber sido demasiado fuerte, porque Jesús va a llegar a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Jesús estaba, ¿verdad?, pues cargando sobre sí todo el pecado y toda la iniquidad del mundo. Así pues, entonces, queridos hermanos, también Jesús vive la experiencia del silencio de Dios. Tal vez a lo mejor a veces a nosotros nos ha tocado, ¿verdad?, vivir esta experiencia del silencio de Dios. Y volvemos a repetir, ¿verdad?, que ahí está el más grande sufrimiento de Jesús, porque Él siempre había permanecido en la presencia del Padre y ahora que carga sobre sí el pecado de la humanidad, pues Jesús experimenta el silencio de Dios, ¿no? Para nosotros que tal vez a lo mejor a veces hemos pasado también y de repente llegamos a decir, bueno, ¿por qué Dios no me escucha, no? ¿Por qué Dios ante este momento de enfermedad, ante este momento de dificultad, como que siento que Dios no me ayuda o como que siento que Dios no está conmigo, o Dios no hace nada, o Dios no habla? Bueno, Jesús también, ¿verdad?, padece este momento, ¿verdad?, experimenta este momento del silencio de Dios. Y tal vez a lo mejor para una persona que no tiene confianza en Dios, pues el silencio de Dios le va a resultar como vacío, ¿no? Para una persona que no cree o que no confía en Dios, el silencio de Dios no le va a importar tanto, ni le va a doler tanto. Pero para una persona que cree y que confía en Dios, por supuesto que este silencio va a repercutir en mayor, ¿verdad?, en mayor medida. Este silencio, pues como que va a tener un más grande impacto en el alma de Jesús, porque ha puesto toda su confianza en Él y ahora experimenta este silencio de Dios, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tal vez a lo mejor amamos a una persona, ¿verdad? Nosotros aquí en nuestra vida diaria, amamos a una persona demasiado, pero esa persona no nos corresponde, ¿no? Esto para decir que no corresponde. Y a veces nos duele tanto, ¿no?, que esa persona nos rechace o que esa persona no nos corresponda, ¿no?, o no nos hable. Bueno, ese sufrimiento Jesús también lo experimentó. El sufrimiento de sentirse abandonado por su Padre y sobre todo de sentir este silencio, ¿verdad? Este silencio como si nada estuviera pasando. A tal punto de que muchos han llegado a decir, bueno, Dios es un Dios injusto, ¿verdad? Por eso, porque sienten en su alma una gran angustia, porque confían completamente en Dios y ahora que parece ser que Dios no habla, bueno, pues se suscita un gran sufrimiento dentro del alma. Así pues, entonces, queridos hermanos, todo esto era necesario para que quedara destruida nuestra condición de pecadores. Ahí está la profundidad del sufrimiento de Cristo. Pero todo esto era necesario para que quedara destruida nuestra condición de pecadores. Jesús tuvo que beber el agua amarga del pecado para luego ofrecernos el agua dulce de su Espíritu. Jesús tuvo que hacerse pecado para que luego, ¿verdad?, ese no del pecado a Dios, el hombre pudiera decirle sí, para que luego el hombre pudiera decir amén para la gloria de Dios. Entonces, Jesús transformó ese no del hombre para con Dios, lo transformó en un sí, lo transformó en un amén. Él volvió a unirnos, ¿verdad?, con Dios Padre, y ahora pues sabemos, ¿verdad?, que todos tenemos esta condición de hijos adoptivos. Ahora pues pertenecemos a esta gran familia de Dios, ¿no? Pero, queridos hermanos, ¿en qué consiste el secreto de nuestra religión? Ante esta realidad del sufrimiento de Jesús que se hace pecado, ¿verdad?, ¿en qué consiste el secreto de nuestra religión? Pues el secreto de nuestra religión está allí, en Jesús, en que a pesar de todo esto que vivió, Él nunca dejó de confiar en Dios. Y más aún, que se vio sometido, se vio en una especie de sumisión a su Padre, a pesar de que experimentó el gran silencio de Dios.
la actitud de sumisión, la actitud de obediencia al Padre. Por eso, queridos hermanos, ¿verdad? Creo que en este momento del Viernes Santo en que pues estamos conmemorando esta pasión, ¿verdad? Esta muerte de Jesús, creo que tendríamos que ir al crucifijo y allí tendríamos que ver nuestro pecado, ¿verdad? Allí, en la cruz de Jesús, tendríamos que contemplar nuestro pecado, porque les digo, ¿verdad? De repente podemos caer en esa tentación de decir, no, Jesús no cargó con mi pecado. No, recordemos a Pedro, cuando Pedro está predicándole en el libro de los Hechos de los Apóstoles a aquellas 3,000 personas, Pedro va a decir, ustedes crucificaron a Jesús, y ninguno de los que estaban allí había crucificado a Jesús. ¿Por qué? Porque en esa cruz cargaba con nuestros pecados. Hoy también es momento para poder reconocer que también yo he crucificado a Jesús, porque yo he cometido pecado. Y Jesús cargó con mi pecado. Entonces, hoy en la cruz, ¿verdad? En la cruz, ahí tenemos que contemplar, ¿verdad? Cómo Jesús tiene un amor tan grande por mí, porque yo he crucificado a Jesús, porque ahí está mi propio pecado. ¿Y qué hicieron aquellas 3,000 personas cuando Pedro les estaba predicando? Dice que entonces, movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces se convirtieron y le preguntaron a Pedro, ¿qué podemos hacer? Y aquellas 3,000 personas se bautizaron en ese momento, ¿verdad? Así pues, entonces, queridos hermanos, la pasión de Cristo no es ajena a mí. La pasión de Cristo no tiene que ser tampoco ajena a ti. Cristo muere por mi pecado, por tu pecado. Jesús en la cruz carga con nuestro pecado. La pasión de su alma consiste en eso, en que va a cargar con nuestro pecado. Él se hace pecado, Él se hace iniquidad. Él carga con toda la iniquidad y la maldad del mundo. Y creo que entonces no podemos hacer ajena esta pasión de Cristo a nosotros, ¿no? Y por supuesto, ¿verdad? Para poder entender esta pasión de Cristo tenemos que entrar por esa puertecita, no por culpa nuestra. Después de la resurrección de Jesús, no por culpa nuestra, sino por nosotros. Ahí está el mérito de la pasión de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, no solamente por culpa nuestra, sino por amor a mí, por amor a la humanidad. No por culpa, sino por amor a la humanidad. Así pues, queridos hermanos, entonces, ojalá, ¿verdad?, que este sufrimiento de Jesús, ¿verdad?, no sea en vano, que nosotros también, como aquellas 3,000 personas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que movidos por el Espíritu Santo se arrepintieron, se convirtieron y se hicieron bautizar. Ojalá que también hoy, al contemplar a Jesús en la cruz, también nosotros digamos, yo he crucificado a Jesús por mi pecado, por lo tanto necesito convertirme para que yo también sea salvado por Él. Vamos a terminar con una pequeña oración, queridos hermanos, no sin antes decirles que el propósito de este día, pues es rezar por alguna persona, algún conocido, algún familiar que esté sufriendo, rezar por algún médico o por alguna persona que esté padeciendo el COVID, rezar por ellos. No seamos indiferentes al sufrimiento de nuestros hermanos. Primer propósito, rezar, ¿verdad? Solidarizarnos con esa persona que puede estar sufriendo. Segundo propósito, contemplemos a Jesús en la cruz y contemplemos ese amor que tiene, ¿verdad?, que tuvo y que tiene para sufrir por mí, por mi pecado. Ojalá que también podamos contemplar a Jesús en la cruz. Terminamos con una pequeña oración, la oración que ya conocemos, ¿verdad? Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues queridos hermanos, les agradezco por este momento. Recuerden que la transmisión de la celebración
¿verdad? Donde conmemoramos la pasión y la muerte de Jesús, va a ser una a las 17 horas y la otra a las 19 horas. Que Dios les bendiga, que pasen pues un bonito día.